¿Sabes? Lo veo todo el tiempo en mi consulta. Personas de tu edad, por ahí de los 60 o un poco más, que piensan que su presión arterial es solo un número en una pantalla, algo de lo que ocuparse solo si se sienten mareados o con falta de aliento. Pero aquí está la dura realidad. Esa lectura alta sistólica, el número de arriba, está endureciendo en silencio tus arterias como si fueran tuberías rígidas, forzando a tu corazón a trabajar como un motor viejo que se esfuerza al máximo solo para bombear la sangre. No se trata solo de evitar un derrame cerebral, se trata de mantener el pensamiento claro y la energía que te mereces en tus años dorados. Y lo que la mayoría de la gente no sabe es que un hábito sencillo y cotidiano, como verificar y responder a tu presión arterial, puede empezar a revertir ese daño antes de que sea demasiado tarde. Quédate conmigo hasta el final, porque al terminar tendrás un plan claro, semana a semana, para tomar las riendas basado en las investigaciones más recientes de lugares como los Institutos Nacionales de Salud, la Sociedad Europea de Hipertensión y las principales universidades de investigación en Japón y Corea del Sur. Si en este momento estás de acuerdo, pensando, este médico lo entiende, entonces haz clic en el botón de suscribirse y metámonos de lleno. Dime en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que verificaste tu presión arterial y qué te preocupó más al respecto? Ahora, hablemos de por qué esto es tan importante a gran escala. ¿Sabías que la presión arterial alta afecta a más del 70% de las personas mayores de 60 años solo en Estados Unidos, según los datos de 2020 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades? Eso significa más de 40 millones de adultos mayores, cuyos vasos sanguíneos están bajo un ataque silencioso, y el riesgo crece rápidamente después de los 60, porque esos vasos pierden su flexibilidad natural, como una manguera de jardín vieja que se pone quebradiza y se agrieta bajo presión. Si no lo detectamos a tiempo, esto puede provocar infartos, derrames cerebrales o incluso demencia, el tipo que roba recuerdos e independencia. Pero lo que vas a aprender hoy es cómo identificar los riesgos, entender la biología en términos simples y seguir un protocolo paso a paso que es tan fácil como revisar tu reloj. Vamos a cubrir las pruebas que debes pedirle a tu médico, los cambios en el estilo de vida que funcionan de maravilla y los mitos que podrían estar deteniéndote. Al final, te sentirás con el control, no abrumado, para bajar esos números y proteger tu salud por años venideros. La amenaza oculta de la presión arterial alta después de los 60. Imagina tus arterias como las tuberías de tu casa, conductos flexibles que llevan la sangre de forma suave desde tu corazón a cada rincón de tu cuerpo. Cuando todo va bien, la sangre fluye con facilidad, como el agua por una manguera clara y elástica. Pero después de los 60, las cosas cambian. Esas arterias se endurecen por un acúmulo de depósitos de calcio en las paredes de los vasos y una pérdida gradual de elastina, la proteína elástica que las mantiene flexibles y reactivas. Es como si tus tuberías se oxidaran desde adentro, acumulando escamas minerales año tras año, hasta que las paredes se vuelven gruesas y rígidas, y tu corazón tiene que bombear con mucha más fuerza solo para impulsar la sangre a donde debe ir. Esta condición específica se llama hipertensión sistólica aislada. El número de arriba en tu lectura de presión arterial, el sistólico, sube por encima de 130 gramos o 140 milímetros del Goblet, mientras que el número de abajo, el diastólico, se mantiene relativamente normal. Este patrón es diferente al de la presión arterial alta que experimentan los adultos más jóvenes y trae consigo riesgos distintos. Según un estudio de 2017 publicado en la revista de la Asociación Médica Americana, la hipertensión sistólica aislada afecta hasta el 65% de los adultos mayores de 60 años, lo que la convierte en la forma más común de presión arterial alta en poblaciones de mayor edad. Y no es una molestia inofensiva. Los datos del estudio del corazón de Framingham, publicados en Circulación en 2002, confirmaron que cada aumento de 10 milímetros del Gorbera presión sistólica eleva de manera independiente el riesgo de derrame cerebral en un 27% y el riesgo de infarto en un 25%. Esos no son números menores, son números que cambian la vida. Lo que hace que esto sea tan alarmante es que la hipertensión sistólica aislada es casi invisible en la vida cotidiana. Puedes sentirte perfectamente bien un martes y despertarte el miércoles con una emergencia médica, porque la presión arterial alta rara vez avisa con síntomas obvios hasta que ya se ha causado un daño real.
La Organización Mundial de la Salud la ha llamado el asesino silencioso en su informe global sobre hipertensión de 2023, y en ninguna parte ese silencio es más peligroso que en la población mayor de 60 años. Después de los 60, tu cuerpo ya está lidiando con el desgaste natural, capacidad reducida de filtración renal, paredes de los vasos ligeramente más gruesas, un músculo cardíaco menos flexible que el de los 40 años. Cualquiera de estos cambios aumenta tu vulnerabilidad. Combínalos con una presión elevada crónica y la balanza se inclina hacia consecuencias graves, a veces irreversibles. Imagina esto como una bombilla que parpadea tenuemente durante meses. La casa todavía está iluminada, así que no sientes urgencia. Pero el cableado detrás de esa bombilla se está sobrecalentando y un día el circuito completo falla. La buena noticia es que puedes reconfigurar el circuito. El estudio emblemático Sprint, realizado por los Institutos Nacionales de Salud y publicado en la revista New England Journal of Medicine en 2015, demostró que mantener la presión sistólica por debajo de 120 en adultos mayores de alto riesgo redujo los eventos cardiovasculares mayores en un 25% en comparación con un objetivo estándar de 140. Incluso más notable, el subestudio Sprint Mind, publicado en JAMA en 2019, encontró que un control intensivo de la presión arterial disminuyó el riesgo de deterioro cognitivo leve, el precursor de la demencia, en un 19%. Estos no son beneficios teóricos de un experimento en laboratorio, son reducciones reales en derrames cerebrales reales, infartos reales y pérdidas de memoria reales, observadas en más de 9.000 personas que se parecen mucho a ti. La implicación práctica es poderosa. Cuanto antes actúes y cuanto más constante seas, más preservarás de tu cerebro, tu corazón y tu independencia. El monitoreo diario en casa es la base de esa acción. No se trata de obsesionarse con los números, se trata de convertirte en el experto de tu propio cuerpo. Piensa en ello como lo hace un dueño de casa precavido que hace una inspección cada mañana, no porque espere un desastre, sino porque detectar una fuga pequeña a tiempo cuesta mucho menos que reconstruir un sótano inundado. Si tienes más de 60 años y no has verificado tu presión arterial en la última semana, esa inspección está muy retrasada. El manguito está esperando. El conocimiento está aquí. Sigamos adelante. Desmenucemos esto como si estuvieras sentado en tu mesa de la cocina, explicándotelo con una taza de café. Tu presión arterial es básicamente la fuerza que tu corazón usa para impulsar la sangre a través de las arterias, medida en milímetros de mercurio. Imagínala como la presión en una manguera de jardín cuando abres la llave. Cuando todo está sano, las células endoteliales, el delgado recubrimiento vivo en el interior de cada arteria, actúan como un guardián inteligente y receptivo. Ellas detectan constantemente el flujo de sangre que pasa sobre ellas y responden liberando óxido nítrico, una molécula gaseosa diminuta que viaja hacia la célula de la arteria y envía una señal al músculo liso allí para que se relaje. Cuando esos músculos se relajan, la arteria se ensancha, la presión baja y la sangre fluye con facilidad. Es como tener un gozne de puerta perfectamente lubricado que se abre en el momento exacto cada vez. Después de los 60 años, un proceso conocido como estrés oxidativo comienza a superar ese sistema. Los radicales libres, moléculas inestables que se producen de forma natural durante el metabolismo, pero que también se generan por alimentos procesados, estrés crónico, sueño deficiente y contaminantes ambientales, se acumulan más rápido de lo que el cuerpo puede neutralizarlos. Estos radicales libres atacan directamente a las células endoteliales, deteriorando su capacidad para producir óxido nítrico. Imagina el óxido royendo en silencio la bisagra de una puerta, hasta que se atasca y ya no se mueve con libertad. Menos óxido nítrico significa menos relajación, y menos relajación implica una presión en reposo más alta en las arterias durante cada minuto de cada día. A la vez, el estrés oxidativo activa una cadena de señales celulares llamada vía NFKB. Piensa en NFKB como un sistema de alarma contra incendios dentro de las células. Está diseñado para activarse ante un peligro real, como una infección bacteriana. Pero el estrés oxidativo crónico mantiene esa alarma sonando sin parar, provocando una inflamación de bajo grado en todo el revestimiento de las arterias. Esa inflamación hace que las paredes se engrosen y endurezcan.
que se acumulen fibras de colágeno y que se depositen depósitos de calcio en el recubrimiento de los vasos, un proceso conocido como calcificación arterial. El resultado son arterias que han perdido su elasticidad natural y un corazón que debe generar una presión mucho mayor solo para mover el mismo volumen de sangre. Investigaciones de las directrices de 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología sobre la rigidez arterial, publicadas en la Revista Europea del Corazón, confirman que la velocidad de onda de pulso, la medición estándar de oro para la rigidez arterial, aumenta hasta un 50% entre los 40 y los 70 años en adultos sedentarios. A esto se suma la disfunción de un sistema de control hormonal llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA. Imagina el equilibrio de fluidos en el cuerpo como una bañera con un grifo y un desagüe controlados con precisión. El CRE es como el termostato que maneja ese equilibrio. Cuando la presión sanguínea baja demasiado, el CRE abre el grifo, liberando hormonas que le indican a los riñones que retengan más sal y agua, expandiendo el volumen sanguíneo y elevando la presión de nuevo. Es un mecanismo de rescate perfectamente diseñado para emergencias. El problema es que después de los 60, con el declive de la función renal y años de exceso de sal en la dieta, el CRE se queda atascado en la posición de encendido. El grifo corre demasiado, la bañera se desborda y las arterias, ya endurecidas por la calcificación, se ven presionadas al límite con cada latido. Un estudio de 2021 de la Universidad de Tohoku en Japón, publicado en la revista Investigación sobre Hipertensión, encontró que la sobreactivación del CRE era notablemente mayor en adultos mayores de 65 años en comparación con controles más jóvenes, incluso después de tener en cuenta el peso corporal y el consumo de sodio, lo que sugiere que el envejecimiento en sí crea una predisposición biológica hacia este desequilibrio hormonal. Mientras tanto, una revisión de 2019 de la Fundación Británica del Corazón en la Universidad de Edimburgo, publicada en la revista Investigación Cardiovascular, mostró que la sintasa de óxido nítrico endotelial, la enzima que las células usan para producir óxido nítrico, protector, disminuye su expresión en alrededor de un 35% entre los 50 y los 70 años en pacientes hipertensos no tratados. Ahora viene la parte alentadora de esta lección de biología. Cada uno de estos mecanismos responde a intervenciones. El ejercicio aeróbico aumenta directamente la producción de óxido nítrico. Un estudio de 2019 de investigadores de la Universidad de Copenhague, publicado en la revista Británica de Medicina Deportiva, demostró que solo 10 minutos de caminata rápida al día mejoraban de manera medible la biodisponibilidad de óxido nítrico y reducían la activación de NF-κB en 4 semanas. Cambios en la dieta, específicamente, reducir el sodio mientras se aumenta el potasio, calman directamente la sobreactivación del SR-calao al restaurar las señales de equilibrio de fluidos en los riñones. Incluso mejorar el sueño reduce los picos nocturnos de cortisol y adrenalina que activan las vías inflamatorias. No eres un espectador pasivo en esta biología, eres la intervención más poderosa disponible, y ahora entiendes exactamente por qué. La hipertensión arterial no siempre llega con un gran aviso. Se instala de manera silenciosa. Por eso es fundamental que conozcas las señales. Voy a guiarte a través de esto en etapas, leve, moderada y severa, porque identificar en qué etapa estás te ayuda a determinar con urgencia cuánto debes actuar y qué aspectos específicos vigilar en tu vida diaria. En la fase inicial y leve, donde las lecturas sistólicas están entre 130 y 440 mililitros Ergenuma, la mayoría de las personas no sienten prácticamente nada fuera de lo común. Pero si prestas atención, tu cuerpo está enviando señales sutiles. Podrías notar que te cansas al más fácilmente al hacer actividades que antes te parecían normales, como subir una escalera, caminar del estacionamiento al supermercado o cargar bolsas del auto. Esa fatiga leve no es pereza ni solo el envejecimiento. Puede indicar un corazón que ya está trabajando más de lo necesario para mantener la circulación a través de vasos más rígidos. Algunas personas en este rango también notan dolores de cabeza ocasionales por la mañana, especialmente en la parte posterior de la cabeza, o una sensación sutil de presión detrás de los ojos. Imagínalo como ese techo que empieza a gotear con unas gotas en un día de lluvia. Es fácil pasarlo por alto, fácil atribuirlo a una mala noche de sueño,
pero esas gotas te están avisando de que el sellado alrededor de la chimenea necesita arreglo antes de que aparezcan manchas de agua en el techo. A medida que la presión arterial avanza al rango moderado, aproximadamente de 140 a 160 milímetros mercurio sistólicos, esas señales se vuelven más evidentes. La dificultad para respirar durante actividades que antes se sentían sencillas es una señal común en esta etapa, porque el corazón, que ahora trabaja mucho más, puede empezar a mostrar signos tempranos de engrosamiento compensatorio de la pared del ventrículo izquierdo. Podrías notar que tu corazón late más rápido o con más fuerza en reposo, o palpitaciones ocasionales, esa sensación de aleteo o golpeteo en el pecho. Algunas personas en este rango describen un dolor de cabeza persistente, de bajo nivel, que va y viene, o episodios de mareo al levantarse rápidamente, ya que las arterias endurecidas luchan por ajustar el flujo sanguíneo lo suficiente al cerebro. Según un análisis de 2019 del Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre publicado en Hipertensión, los adultos de 60 a 79 años con presiones sistólicas entre 1400 y 1600 tenían un aumento de 2 veces en la hipertrofia ventricular izquierda, el engrosamiento de la pared del corazón, en comparación con aquellos que mantenían por debajo de 1300. Esto es importante porque ese engrosamiento, una vez establecido, eleva por sí solo el riesgo de insuficiencia cardíaca, incluso si la presión arterial se controla después. Las señales de alerta severas, con presiones sistólicas por encima de 1600 y especialmente por encima de 1080, exigen atención inmediata y posiblemente atención de emergencia. Estas incluyen dolores de cabeza repentinos e intensos, distintos a los que has tenido antes, visión borrosa o doble, confusión o dificultad para pensar con claridad, debilidad repentina o entumecimiento en un lado de la cara, brazo o pierna, y dolor o presión en el pecho que no se resuelve pronto. Cualquier combinación de estas, sobre todo si aparecen de golpe, puede indicar una emergencia hipertensiva o un accidente cerebrovascular inminente, y requieren una llamada al 911, no un enfoque de esperar y ver. Un estudio de 2021 realizado por el Departamento de Medicina Cardiovascular de la Universidad de Tokio, publicado en la revista de la Asociación Americana del Corazón, encontró que la hipertensión sistólica moderada a grave no tratada en adultos mayores de 65 años acelera el declive cognitivo a una tasa 30% más rápida que en personas de la misma edad con presión controlada. Y ese declive empieza a notarse en las pruebas cognitivas un promedio de 4,7 años antes de cualquier diagnóstico clínico de demencia. En Corea, un gran estudio de cohorte prospectivo, publicado en la revista de Hipertensión en 2020, realizado por el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, demostró que los adultos mayores que reportaron ellos mismos incluso un síntoma de advertencia clásico, como dolor de cabeza persistente por la mañana, fatiga inexplicable o cambios visuales breves, junto con la hipertensión no controlada, tenían un 42% más de probabilidad de sufrir un evento cardiovascular mayor en los 3 años siguientes, comparado con quienes tenían la presión controlada y no presentaban síntomas. Aquí te dejo lo más práctico que puedes hacer ahora mismo. Empieza un diario simple de síntomas. Consigue una libretita pequeña o usa la app de notas en tu teléfono. Y cada mañana, cuando te midas la presión arterial, anota un par de líneas, tus números y una frase sobre cómo te sientes. Por ejemplo, dolor de cabeza leve, cansado después de una caminata corta. O me sentí de maravilla, con toda la energía. En 2 o 3 semanas, este diario se convierte en algo muy valioso para tu médico, porque convierte sensaciones subjetivas en datos concretos. Podrías descubrir que tus dolores de cabeza aparecen más en días en que comiste más sodio, o que la fatiga aumenta después de noches de descanso malo. Esos patrones le dan a tu médico pistas para actuar. Piensa en esto como el diario del clima para tu cuerpo, ayudándote a ver la tormenta que se acerca y a protegerte a tiempo. Tu guía a pruebas esenciales y preguntas para tu médico. Cuando se trata de manejar la hipertensión, hacerse las pruebas adecuadas es como tener las herramientas justas en tu caja. Hace la diferencia entre andar a ciegas y saber exactamente qué pasa. Te guío a través de las pruebas específicas que merece la pena pedir, por qué cada una importa para alguien mayor de 60 años, y las preguntas exactas que puedes llevar a la consulta. Monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, MAPA.
Se trata de un dispositivo con brazalete que te llevas a casa y que registra automáticamente tu presión arterial cada 20 a 30 minutos durante todo un día y una noche. ¿Por qué esto importa? Porque las mediciones en la consulta solo dan una foto momentánea, que a menudo se distorsiona por lo que los cardiólogos llaman hipertensión de bata blanca, es decir, ese aumento temporal por la ansiedad de estar en el consultorio. Por otro lado, el mapa también puede detectar la hipertensión enmascarada, donde tus lecturas en la consulta parecen normales, pero tu presión sube de forma peligrosa durante la noche o la actividad física. Las guías de práctica de 2018 de la Sociedad Europea de Hipertensión, publicadas en la revista de hipertensión, encontraron que el mapa identificó hipertensión real que se pasó por alto en las lecturas de consulta en alrededor del 40% de los pacientes evaluados. Para los adultos mayores, la presión arterial nocturna, o sea, las lecturas tomadas mientras duermes, es especialmente importante porque un patrón saludable implica una caída del 10 al 20% en la presión durante la noche. Los adultos mayores de 60 años que no tienen esta caída, conocidos como no caedores, enfrentan tasas mucho más altas de accidente cerebrovascular y daño renal. Simplemente, no puedes saber si eres un no caedor sin el mapa índice tobillo braquial, ABI. Esta prueba rápida y sin dolor compara la presión arterial del tobillo con la del brazo. Esta relación nos permite detectar si hay enfermedad arterial periférica, es decir, el estrechamiento de las arterias en las piernas. Esto es muy importante para las personas mayores porque el mismo proceso aterosclerótico que endurece las arterias coronarias suele afectar al mismo tiempo las arterias de las piernas. Un estudio multicéntrico de 2020 del Instituto Karolinska en Estocolmo, publicado en la Revista Europea de Cardiología Preventiva, encontró que entre adultos mayores de 65 años con hipertensión, un ABI anormal duplicaba el riesgo de un primer evento cardiovascular en los siguientes 5 años, lo que lo convierte en una de las herramientas de detección más subutilizadas pero informativas en este grupo de edad. Creatinina sérica y tasa estimada de filtración glomerular, TFG. Los riñones y la presión arterial están estrechamente interconectados. La presión alta daña los riñones, y los riñones dañados elevan la presión en un ciclo vicioso. La creatinina es un producto de desecho que los riñones filtran de la sangre. Los niveles elevados indican una capacidad de filtración reducida. La TFG, calculada a partir de la creatinina junto con la edad y el sexo, ofrece un estimado porcentual de la función renal. Una TFG por debajo de 60 mililitros por minuto por años en 63 metros cuadrados define la enfermedad renal crónica y afecta de manera significativa qué medicamentos para la presión arterial son seguros y efectivos para ti. Ecocardiograma. Esta ecografía del corazón muestra si el ventrículo izquierdo, la cámara principal de bombeo, se ha engrosado en respuesta a trabajar contra una presión elevada. Ese engrosamiento, conocido como hipertrofia ventricular izquierda, es una señal de que el corazón ha estado bajo estrés lo suficiente como para remodelarse físicamente y aumenta por sí solo el riesgo de insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte cardíaca súbita. Un análisis de cohorte de 2021 del Hospital de la Universidad Médica Unida de Pekín, publicado en Fronteras en Medicina Cardiovascular, encontró que la hipertrofia ventricular izquierda estaba presente en el 38% de los adultos chinos mayores de 65 años con hipertensión sistólica no tratada, la mayoría de los cuales no tenían síntomas que hubieran motivado pruebas sin un tamizaje rutinario. Panel lipídico en ayunas con apolipoproína B. Los paneles de colesterol estándar miden el LDL, HDL y triglicéridos, pero la apolipoproína B, la proteína transportadora en las partículas de LDL, mide con mayor precisión el número real de partículas aterogénicas en el torrente sanguíneo, y es un predictor más fuerte de la carga de placa arterial que el colesterol LDL solo, especialmente en personas mayores. Examinación fundoscópica del ojo. Tu oftalmólogo, usando un oftalmoscopio, puede visualizar directamente los pequeños vasos sanguíneos en la parte posterior del ojo, el único lugar en el cuerpo donde se pueden ver los vasos sin pruebas invasivas. Los cambios consistentes con la retinopatía hipertensiva, como el estrechamiento arterial, el nicking arteriovenoso o las hemorragias, ofrecen una ventana directa a lo que la presión alta crónica está haciendo en los pequeños vasos de todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. Ahora,
Aquí hay exactamente 10 preguntas para decir, palabra por palabra, en tu próxima cita. 1. ¿Cuál es mi lectura actual de presión arterial sistólica? ¿Y cómo se compara con el objetivo del ensayo sprint de menos de 120? 2. ¿Debería usar un monitor ambulatorio de presión arterial durante 24 horas para descubrir si mis números se elevan durante la noche o la actividad? 3. ¿Cuál es mi TEFC actual? ¿Y mi función renal está afectando las opciones para manejar mi presión arterial? 4. Necesito un ecocardiograma para saber si la pared de mi corazón ha comenzado a engrosarse por la presión contra la que ha estado trabajando. 5. Según las directrices de 2018 de la Sociedad Europea de Hipertensión, ¿cuál es mi objetivo personalizado de presión arterial sistólica dado mi edad y cualquier otra condición que tenga? 6. ¿Hay evidencia de daño en mis órganos en los ojos, el cerebro o los riñones que debamos monitorear más de cerca? 7. ¿Debería mantener mi ingesta de sodio por debajo de 1.500 miligramos al día y mi nivel de potasio está en el rango óptimo para apoyar el control de la presión arterial? 8. ¿Está disponible aquí la prueba de velocidad de onda de pulso y nos ayudaría a rastrear si la rigidez arterial está mejorando con el tratamiento? 9. ¿Cuál es mi nivel de apolipoproteína B? ¿Y riesgo de placa arterial justifica un manejo de lípidos más agresivo junto con el control de la presión arterial? 10. Si decidimos que el medicamento es apropiado, ¿qué clase recomendaría primero? ¿Y qué efectos secundarios debo vigilar específicamente a mi edad? Estas preguntas son importantes porque le muestran a su médico que usted es un socio activo e informado en su propio cuidado. Los médicos lo valoran mucho. Una encuesta de 2022 del Instituto de la Universidad de Michigan para la Política y la Innovación en Salud reveló que los pacientes que llegaron con preguntas escritas y específicas pasaron un promedio de 4 minutos más productivos con sus médicos por visita y se fueron con planes de cuidado más claros y accionables. Hacer estas preguntas no es ser complicado, sino inteligente. Es como ir al mecánico con una lista escrita de todos los ruidos y síntomas que ha notado, en vez de solo decir, se siente mal. Cuanta más información lleve, mejor saldrá el plan. Un estudio de 2023 del Centro Nacional para la Geriatría y la Gerontología en Obu, Japón, una de las instituciones líderes mundiales en investigación sobre envejecimiento saludable, publicado en Aging Cell, encontró que los adultos mayores que se sometieron a paneles de screening cardiovascular comprensivos, incluyendo las pruebas mencionadas arriba, tuvieron una tasa 20% menor de primeros eventos cardiovasculares mayores durante un seguimiento de 5 años en comparación con quienes recibieron solo cuidado estándar. Las pruebas comprensivas no son medicina defensiva, son prevención precisa, tratamientos actuales y el camino adelante. Si los cambios en el estilo de vida no bastan por sí solos, los medicamentos pueden ser un aliado confiable e importante, y entender sus opciones lo convierte en un socio mucho mejor para tomar decisiones sobre su cuidado. Permítame guiarlo por las principales clases de medicamentos, qué hacen en el cuerpo y qué indica la evidencia más reciente sobre combinarlos con estrategias de estilo de vida. Inhibidores de la ECA e inhibidores de los receptores de angiotensina ARA. Estas dos clases de drogas relacionadas funcionan bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona que describí en referencias. Los inhibidores de la QESA, como lisinopril o ramipril, impiden la conversión de angiotensina-proste a angiotensina 2, la hormona que hace que los vasos sanguíneos se contraigan y que los riñones retengan sodio. Los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, BEA, como los sortán o valsartán, bloquean el receptor donde actúa la angiotensina 2, y así logran un efecto similar pero por un mecanismo un poco distinto. Puedes imaginar a los inhibidores de la QESA como cortando la señal antes de que se envíe, y a los BEA como desconectando el teléfono para que la señal no llegue aunque se mande. Ambas clases son especialmente útiles para adultos mayores con enfermedad renal en etapas tempranas, porque reducen la presión en las unidades de filtración de los riñones y frenan el avance de la nefropatía diabética e hipertensiva. Las directrices conjuntas de 2019 de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología recomiendan cualquiera de estas clases como opción de primera línea para adultos de más de 65 años con hipertensión y enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca. Bloqueadores de los canales de calcio, BCC. Medicamentos como amlodipina o nifedipina
evitan que el calcio entre a las células musculares lisas de las paredes arteriales. Cuando el calcio ingresa a esas células, éstas se contraen y estrechan la arteria. Al bloquear el canal de entrada, los BCC mantienen los músculos relajados, las arterias más abiertas y la presión más baja. Es como aflojar un cinturón apretado alrededor de la cintura. Se libera la compresión y todo fluye con más libertad. Los BCC resultan particularmente efectivos para combatir la rigidez arterial que causa la hipertensión sistólica aislada en adultos mayores, lo que los hace una elección común en este grupo. Un metaanálisis de 2021 de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, publicado en la revista The Lungs, analizó datos de 344.716 pacientes en 48 ensayos y encontró que los BCC fueron una de las clases de medicamentos más eficaces para reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares, con una baja de la incidencia de estos eventos en un 38% comparado con el placebo. Diuréticos de tipo tiazida. La clortalidona y la hidroclorotiazida son las opciones más comunes en esta clase. Estos actúan en los túbulos de los riñones y reducen la cantidad de sodio y agua que el organismo reabsorbe al torrente sanguíneo. Con menos líquido retenido, hay menor volumen sanguíneo, lo que hace que el corazón no tenga que bombear contra tanta presión, como si se vaciara parte de un tanque lleno para que la bomba no trabaje tan duro. El ensayo OLHAT, el estudio más grande de tratamiento antihipertensivo realizado hasta ahora, dirigido por el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre y publicado en JAMA en 2002, demostró que la clortalidona era al menos tan efectiva como los inhibidores de la ECA y los BCC para prevenir eventos cardiovasculares mayores e incluso mejor para evitar la insuficiencia cardíaca. Para muchos adultos mayores, un diurético de tipo tiazida como parte de una combinación de dos medicamentos es el punto de partida con respaldo en la evidencia. Terapia combinada. Las directrices de 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión para el manejo de la hipertensión arterial recomiendan que la mayoría de los adultos con presión sanguínea por encima de 150 o fin de 90 inicien con una combinación de dos medicamentos en vez de uno solo, porque las combinaciones que actúan sobre mecanismos diferentes al mismo tiempo logran un control de la presión más constante y duradero con dosis menores de cada uno. Esto baja la posibilidad de efectos secundarios mientras se maximiza la eficacia, como atacar una maleza por sus raíces y su tallo al mismo tiempo. La dieta DASH, todavía el estándar de oro. En el enfoque no farmacológico, el ensayo Dietary Approaches to Stop Hypertension sigue siendo uno de los hallazgos más sólidamente replicados en toda la medicina cardiovascular. El ensayo original, financiado por los Institutos Nacionales de Salud, se publicó en el New England Journal of Medicine en 1997 y se continuó en estudios posteriores hasta 2001. Demostró que el patrón dietético DASH, rico en frutas, verduras, lácteos bajos en grasa, granos integrales y proteínas magras, mientras es bajo en sodio, grasa saturada y azúcares añadidos, redujo la presión arterial sistólica en 8 a 11 milímetros mergénticos deseada en adultos con hipertensión. Cuando se combina con la reducción de sodio a menos de 1500 miligramos por día, el efecto aumentó a 11 la presión y endote sistólica, una reducción comparable a comenzar con un medicamento antihipertensivo único. Evidencia emergente de la investigación asiática. Un ensayo controlado aleatorizado de 2022, realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Yonsei en Seúl, Corea del Sur, y publicado en Hypertension, incluyó a 178 adultos mayores de 60 años con hipertensión en etapa 1. Encontró que el consumo diario de alimentos fermentados, específicamente kimchi y doenjang, que son vegetales y pasta de soja fermentados tradicionales coreanos, produjo mejoras medibles en la función endotelial, medida por la dilatación mediada por flujo, y redujo marcadores inflamatorios circulantes como IL-6 y CRP después de 12 semanas. El mecanismo propuesto involucró los efectos prebióticos y probióticos de la fermentación en el microbioma intestinal, que a su vez modula el eje inflamación-hipertensión. Aunque esta investigación es preliminar y todavía no basta para reemplazar tratamientos establecidos, se suma un creciente cuerpo de evidencia que indica que la composición del microbioma intestinal juega un papel importante en la regulación de la presión arterial en adultos mayores. Enfoques mente-cuerpo. Las directrices de 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología
reconocieron formalmente la reducción del estrés como una estrategia complementaria para el manejo de la presión arterial por primera vez, citando evidencia de que el estrés psicológico crónico activa el sistema nervioso simpático y el eje HPA de maneras que elevan crónicamente la presión arterial basal. Una revisión sistemática de 2019 del Instituto Benson Henry en el Hospital General de Massachusetts, publicada en JAMA Internal Medicine, encontró que los programas basados en la reducción del estrés mediante mindfulness produjeron reducciones promedio en la presión sistólica de 4,5 milímetros de mercurio en comparación con los grupos de control, un efecto pequeño pero clínicamente significativo, y que se suma a los beneficios de cambios en la dieta y el ejercicio. El camino adelante en el manejo de la hipertensión apunta hacia tratamientos individualizados y de precisión, adaptar clases específicas de medicamentos e intervenciones de estilo de vida al perfil biológico particular de cada paciente, sus comorbilidades y patrones de respuesta. Para ti, en este momento, el paso más poderoso no es esperar por ese futuro de precisión, sino usar las herramientas bien probadas que están disponibles hoy, de manera constante. Habla con tu médico sobre estas opciones, construye la combinación que se ajuste a tu vida, y recuerda que cada elección saludable que hagas actúa a través de los caminos biológicos reales que hemos discutido. Aquí va lo esencial, tu plan personalizado, semana a semana, para mejorar la presión arterial, como si te entregara una nota desde mi escritorio. Quiero que esto suene como un consejo de un amigo de confianza, guiándote paso a paso, un hito a la vez. Antes de empezar, equipo y línea base días 1-3. Primero, compra o verifica que tienes un manguito de presión arterial de brazo superior validado. Los monitores de muñecas son menos precisos en adultos mayores debido a la calcificación arterial que afecta las lecturas en la muñeca. Busca dispositivos validados por la Sociedad Británica e Irlandesa de Hipertensión o por la lista de validación de dispositivos de la Sociedad Europea de Hipertensión, o consulta con tu farmacéutico. Buenas opciones incluyen el Omron Platinum, el Whitings BPM Connect o cualquier dispositivo con el sello de validación de la Asociación Americana del Corazón. Solo de brazo superior. El tamaño es importante. Usa el tamaño de manguito que se ajuste a la circunferencia de tu brazo. La mayoría de los manguitos vienen en tamaños estándar y grandes, y usar el equivocado puede producir lecturas falsamente altas o bajas en 5 a 8 milímetros de minas. Establece tu línea base. Durante los primeros 3 días, toma lecturas 2 veces al día, una por la mañana dentro de 1 hora de despertarte, antes de cualquier café o medicamento, y otra por la tarde entre las 6 y las 8 p.m. En cada sesión, quédate sentado en silencio durante 5 minutos completos antes de medir. Pon un temporizador, no lo adivines. Siéntate con la espalda apoyada, los pies planos en el suelo y el brazo no dominante descansando en una superficie plana a la altura del corazón. Toma 2 lecturas con 1 minuto de diferencia y anota ambas. Registra la fecha, la hora, ambas lecturas y cualquier nota. Por ejemplo, si dormiste mal, estabas estresado o comiste una comida salada. Según las directrices de monitoreo de hipertensión de la Asociación Americana del Corazón de 2017, publicadas en la revista Hipertensión, el promedio de al menos 12 lecturas tomadas durante al menos 3 días constituye una línea base confiable de presión arterial en casa. Esta línea base se convierte en tu punto de referencia para lo que sigue. Semana 1. Construcción de la base. Monitoreo. Continúa con las lecturas 2 veces al día tal como se indicó. Tu único objetivo esta semana es la consistencia y la precisión. Por ahora, no cambies nada más, solo observa. Nutrición, paso 1. Reducción de sodio. Empieza a rastrear la ingesta de sodio con una aplicación gratuita como MyFitnessPal o Chronometer. Tu meta es menos de 1.500 miligramos por día, según las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón para adultos mayores de 60 años con hipertensión. Para ponerte en contexto, una cucharadita de sal de mesa contiene 2.300 miligramos. Una porción de sopa en lata suele tener entre 800 y un poce en miligramos. Las principales fuentes son las carnes procesadas, los alimentos en lata, la comida de restaurantes y los bocadillos empaquetados. Esta semana, haz un cambio simple. Reemplaza un artículo procesado o empaquetado que comas a diario con una alternativa de alimentos enteros. Si comes sopa en lata en el almuerzo, prepara una sopa de verduras caseras simple con caldo sin sal añadida.
No intentes cambiarlo todo de golpe. Un solo cambio significativo, hecho con constancia, es mucho más sostenible que un ajuste drástico que dejas al cuarto día. Movimiento. Paso 1. Empieza con 10 minutos de caminata cómoda todos los días, a un ritmo en el que puedas mantener una conversación pero te sientas ligeramente acalorado. Este es tu punto de partida. Si tienes problemas en las articulaciones, una sesión de 10 minutos de natación suave o aeróbicos en el agua funciona igual de bien. Una revisión sistemática de 2020 de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos, publicada en la Revista Británica de Medicina Deportiva, confirmó que incluso periodos cortos de caminata de baja intensidad producen reducciones medibles en la presión arterial sistólica en un plazo de 2 semanas, en adultos mayores previamente sedentarios. Sueño. Establece un horario de sueño constante para esta semana y procura mantenerlo dentro de 30 minutos cada noche. El cortisol, la hormona principal del estrés, sigue un ritmo circadiano ligado a tu ciclo de sueño-vigilia. Los horarios de sueño irregulares alteran ese ritmo, lo que provoca niveles elevados de cortisol durante la noche y, en consecuencia, picos de presión arterial en la noche. Un estudio de 2020 de la Universidad Nacional de Seúl, publicado en la revista Investigación de Hipertensión, encontró que entre adultos mayores de 65 años, los horarios de sueño irregulares se asociaron de manera independiente con un promedio de 7 militio-minutes-Hoyt más alto en la lectura sistólica nocturna en comparación con quienes tenían horarios de sueño constantes, un efecto equivalente al de un medicamento antihipertensivo de dosis baja. Monitorio. Continúa con las lecturas 2 veces al día. Al final de esta semana, calcula tu promedio de la presión sistólica a partir de todas las lecturas. Anota cualquier tendencia, ya sea ascendente o descendente. Nutrición. Paso 2. Aumento de potasio. Incluye 2 alimentos ricos en potasio en tu dieta diaria. El potasio contrarresta los efectos que elevan la presión del sodio al ayudar a tus riñones a eliminar sodio y al relajar directamente las paredes arteriales. La dieta DASH apunta a 4.700 miligramos de potasio por día, aproximadamente el doble de lo que consumen la mayoría de las personas en Estados Unidos. Fuentes prácticas. Una banana mediana, 422 miligramos, una batata mediana al horno con cáscara, 542 miligramos, una taza de frijoles blancos, un papolecinta 9, 175 miligramos, un aguacate 979, una taza de yogur bajo en grasa y sin sabor, 633 miligramos. Un plan concreto para esta semana. Incluye una banana o media aguacate en el desayuno. En el almuerzo, agrega una porción de espinacas o frijoles. Esto solo añade de 800 a 1.800 miligramos de potasio por día. Nota importante de seguridad. Si tienes enfermedad renal crónica, TFG, por debajo de 45, o estás tomando diuréticos ahorradores de potasio o inhibidores de la ECA, consulta con tu médico antes de aumentar el potasio, ya que niveles altos pueden ser peligrosos con una función renal alterada. Nutrición. Paso 3. Estructura DASH. Empieza a organizar tus comidas según la plantilla de la dieta DASH. 4 a 5 porciones de verduras por día. Una porción equivale a media taza cocida o una taza cruda. 4 a 5 porciones de frutas. 6 a 8 porciones de granos integrales. 2 a 3 porciones de lácteos bajos en grasa. No más de 2 porciones de carne magra o pescado. Y 4 a 5 porciones de nueces, semillas o legumbres por semana. Si esto te parece abrumador, concéntrate solo en aumentar las verduras y frutas, ya que estos dos cambios por sí solos producen menos cantidad par de alteraquipos cruciales, ya que estos dos cambios por sí solos producen la mayor parte del beneficio para la dieta DASH, según los datos del ensayo original del NIH. Movimiento, paso 2. Amplía tu caminata diaria de 10 minutos a 20 minutos. Mantén el mismo ritmo cómodo. Si sientes mareo, vértigo o falta de aliento, reduce la velocidad y acorta la duración. Estos son señales de que tu sistema cardiovascular todavía se está adaptando, y son normales en las primeras 2 semanas de comenzar ejercicio después de un periodo sedentario. No ignores el dolor en el pecho. Eso requiere que llames a tu médico. Suplementos. Introducción. Empieza con 1000 miligramos de nitrato dietético de extracto de remolacha diariamente junto con el desayuno. Los nitratos dietéticos se convierten por bacterias orales y ácido gástrico en óxido nítrico, el mismo relajante arterial que produce tu endotelio, pero en menor cantidad a medida que envejeces.
Un ensayo aleatorizado doble ciego de la Universidad Queen Mary de Londres, publicado en Hipertensión en 2015, encontró que 250 metrinos de jugo de remolacha, equivalente a aproximadamente 1.200 miligramos de suplemento de sacrobrémicos, redujo la presión arterial sistólica en un promedio de 8 milímetros de arterio mario en las primeras 24 horas en adultos con hipertensión, con efectos que se mantuvieron durante 4 semanas de uso diario. La revisión de seguridad de 2020 de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria confirmó que el extracto de remolacha a esta dosis es seguro para la mayoría de los adultos, con excepciones para quienes tienen cálculos renales por su contenido de oxalato o quienes toman medicamentos cardíacos basados en nitratos, riesgo de vasodilatación aditiva. Si alguno de estos casos te aplica, omite este suplemento y discute alternativas con tu médico. Semana 3. Profundizando el compromiso. Monitoreo. Sigue tomando lecturas 2 veces al día. Si tu promedio de presión arterial sistólica ha bajado 5 milímetros ser cardíaco o más desde la línea base, eso indica una respuesta muy positiva. Felicítate por ello. Movimiento, paso 3. Extiende tus paseos diarios a 30 minutos. Ahora has llegado a la dosis objetivo recomendada por el Colegio Americano de Medicina Deportiva para manejar la presión arterial en adultos mayores. 30 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada, 5 o más días por semana. Un metaanálisis de 2018 de la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte, publicado en Medicina y Ciencia en Deportes y Ejercicio, analizó 65 ensayos controlados aleatorios y encontró que esta dosis de ejercicio aeróbico redujo la presión arterial sistólica en un promedio de 8,3 milímetros Hg en participantes hipertensos, lo que equivale a una dosis baja a moderada de un medicamento antihipertensivo. Introduce entrenamiento de resistencia en 2 días no consecutivos esta semana, por ejemplo, martes y viernes. Incorpora 20 minutos de entrenamiento de resistencia ligero. No necesitas ir a un gimnasio. Bastan ejercicios como sentadillas en silla, levántate de una silla y siéntate de nuevo lentamente de 10 a 15 repeticiones, flexiones contra la pared, de pie frente a una pared, con las manos a la altura de los hombros, de 10 a 15 repeticiones, y rizos y remos suaves con bandas elásticas. Una revisión sistemática de 2019 de la Universidad de São Paulo, Brasil, publicada en la revista de Hipertensión Humana, encontró que el entrenamiento de resistencia redujo la presión arterial sistólica en un promedio de 4 a 5 milímetros Hg en adultos mayores cuando se realizaba 2 veces por semana, y que combinarlo con ejercicio aeróbico produjo reducciones de 2 a 3 milímetros Hg mayores que cualquiera de los dos por separado. Nota. Evita retener la respiración durante los ejercicios de resistencia. Esto se llama maniobra de Valsalva y provoca picos abruptos de presión. Expira al hacer el esfuerzo e inspira al recuperarte. Reducción del estrés. Introducción. Agrega un ejercicio de respiración de 5 minutos cada mañana antes de tomar tu lectura de presión arterial. La técnica. Inspira lentamente durante 4 conteos. Mantén durante 4 conteos. Expira lentamente durante 6 conteos. Repite durante 5 minutos. Esto se conoce como respiración en frecuencia de resonancia y activa directamente el sistema nervioso parasimpático, el contrapeso de tu cuerpo para el descanso y digestión, frente al sistema impulsado por el estrés de lucha o huida. Un estudio de 2021 de la Universidad de California, en Los Ángeles, publicado en Fronteras en Psicología, encontró que 8 semanas de práctica diaria de respiración lenta redujeron la presión arterial sistólica en un promedio de 7,5 mililitros de mergeo en adultos mayores de 60 años con hipertensión leve. Alimentación restringida en el tiempo. Opcional. Si tu glucosa en ayunas es normal, por debajo de 100 miligramos por decilitro, y tu médico no tiene objeciones, considera empezar un patrón de alimentación restringida en el tiempo. Consume todas tus comidas dentro de una ventana de 8 horas. Por ejemplo, de 8 a.m. a 4 p.m. o de 10 a.m. a 6 p.m. y ayuna solo con agua, café negro y té simple, fuera de esa ventana. Un estudio piloto de 2019 del Instituto Salk para Estudios Biológicos en California, publicado en Metabolismo Celular, encontró que la alimentación restringida en el tiempo, sin restricción calórica deliberada, redujo la presión arterial sistólica en un promedio de 9 mililitros meraguarios durante 12 semanas en adultos con síndrome metabólico.
Un estudio de 2021 de la Universidad de Osaka, publicado en la revista de Endocrinología Clínica y Metabolismo, encontró resultados similares, específicamente en adultos mayores de 65 años, con la observación adicional de una mejora en el descenso nocturno de la presión arterial. Ese bajón saludable durante la noche que se asocia con una reducción del riesgo de accidentes cerebrovasculares. Semana 4. Consolidación y primera evaluación. Monitoreo. Al final de la semana 4, calcula tu promedio de presión arterial sistólica a partir de todas las lecturas tomadas en las 2 semanas pasadas. Descarta las lecturas de la línea base de la primera semana. De este promedio, compara esto con tu promedio original de 3 días de línea base. Interpretando tus resultados, si hay una disminución de 10 milímetros de morguía o más, es una respuesta excelente. Sigue con todas las intervenciones que estás realizando. Agenda una cita de seguimiento con tu médico para revisar si las dosis de medicamentos, si los estás tomando, necesitan reducirse. Si la disminución es de 5 a 9 milímetros erguería, es una buena respuesta. El protocolo está funcionando. Continúa y dale otras 4 semanas para que veas una mejora mayor antes de reevaluar. Si la disminución es de menos de 5 milímetros de erguería o no hay cambios, piensa en dos posibilidades. Uno, puede haber alguna falla en el cumplimiento. Revisa tu registro de sodio para confirmar que estás realmente por debajo de 1.500 miligramos. Revisa tu registro de ejercicio para confirmar que lo haces 5 días por semana. Y dos, tu hipertensión podría requerir apoyo con medicamentos además de los cambios en el estilo de vida, lo cual no es un fracaso, sino una realidad fisiológica para muchas personas mayores de 60 años. Discútelo abiertamente con tu médico usando las preguntas de: mantén todos los elementos de la semana 3. Reevalúa las lecturas cada 4 semanas. Si estás usando alimentación restringida por tiempo, continúa con ella si se tolera bien. Considera agregar glicinato de magnesio en dosis de 200 a 400 miligramos al acostarte, ya que el magnesio actúa como un bloqueador natural de canales de calcio a nivel celular. Un metaanálisis de 2016 de la Universidad de Zhejiang en China, publicado en la revista Hipertensión, encontró que la suplementación con magnesio en esta dosis redujo la presión arterial sistólica en promedio de 2 a 3 mililitros misaugues. Se trata de una adición modesta pero segura para la mayoría de los adultos sin enfermedad renal, donde la excreción de magnesio podría verse afectada. Una palabra sobre la paciencia y el realismo. El protocolo anterior, si se sigue de manera constante, puede lograr de forma realista reducciones sistólicas de 15 a 25 mililitros lectimo en 8 a 12 semanas, para muchos adultos con hipertensión sistólica aislada en etapas 1 a 2. Esto tiene un significado clínico importante. Pero los vasos sanguíneos que tardaron décadas en endurecerse no volverán a la flexibilidad de la juventud en un mes. Lo que estás haciendo, como cada caminata matutina, cada comida rica en potasio y cada buena noche de sueño, está cambiando la tendencia biológica. Cada día que lo hagas, estás escribiendo un nuevo capítulo en la historia de tus arterias. Eso importa. Desmintiendo los 5 mitos principales sobre la presión arterial alta. Mito 1. La presión arterial alta es solo una parte normal del envejecimiento, así que no hay mucho que pueda hacer al respecto. Este es probablemente el mito más dañino que encuentro, porque convence a la gente de que deje de intentarlo antes de comenzar. Sí, la rigidez arterial aumenta con la edad. Y sí, la prevalencia de hipertensión sube de manera pronunciada en la población mayor de 60 años. Pero la prevalencia y la inevitabilidad no son lo mismo. Las poblaciones con ingesta de sodio baja durante toda la vida, niveles altos de actividad física y consumo mínimo de alimentos procesados, como ciertas comunidades rurales en China estudiadas por el Estudio Cooperativo Internacional sobre la Sal. Otros factores y la presión arterial, Intersalt, publicado en la Revista Británica de Medicina en 1988 y seguido en décadas posteriores, muestran prácticamente ningún aumento relacionado con la edad en la presión arterial a lo largo de la vida. La presión arterial sube con la edad en las poblaciones occidentales, principalmente por factores de estilo de vida modificables que se acumulan durante décadas, no porque el envejecimiento en sí mismo sea una inevitabilidad biológica incontrolable. El ensayo SPRINT, realizado por los Institutos Nacionales de Salud y publicado en la Revista de Medicina de New England en 2015,
incluyó adultos con una edad promedio de 68 años y demostró que un manejo intensivo redujo los eventos cardiovasculares mayores en un 25% y la mortalidad por todas las causas en un 27%. Miles de adultos mayores en ese ensayo revertieron la trayectoria esperada de su condición. Tú también puedes hacerlo. Mito 2. Solo el número de abajo, el diastólico, importa. El número de arriba es menos importante. Esta idea equivocada fue común en la práctica médica hasta hace poco. Durante décadas, se consideró que la presión diastólica era el principal indicador de riesgo de hipertensión, especialmente en adultos jóvenes. Pero a medida que la población envejeció y la investigación avanzó, el panorama se aclaró. Para los adultos mayores de 60 años, la presión sistólica, que es el número de arriba, es un predictor independiente mucho más fuerte de eventos cardiovasculares que la presión diastólica. Un análisis clave de los datos del estudio del corazón de Framingham, publicado en JMA en 2000, encontró que entre los adultos mayores de 60 años, la presión sistólica elevada fue el predictor dominante de riesgo de enfermedad coronaria en el 72% de los casos, mientras que la hipertensión diastólica aislada representó menos del 10% de los casos. Las directrices de 2020 de la Sociedad Europea de Hipertensión establecen explícitamente que la presión arterial sistólica debe ser el objetivo principal del tratamiento antihipertensivo en adultos mayores. Monitorea ambos números, pero sé que tu lectura sistólica cuenta la historia más importante sobre tu riesgo cardiovascular en este momento. Mito 3. Si me siento bien, no necesito preocuparme por mi presión arterial. Este mito es la razón por la que la presión arterial alta se conoce como el asesino silencioso. La falta de síntomas no implica que no haya daños. Un estudio poblacional de 2022 de la Universidad Johns Hopkins, publicado en JAMA Medicina Interna, siguió a 11 miliárderos y mayores de 60 años durante 8 años y encontró que, entre aquellos con presiones sistólicas consistentemente por encima de 140, que reportaron sentirse completamente bien, sin síntomas, el 31% sufrió un evento cardiovascular mayor, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, durante el periodo de seguimiento. Sentirse bien hoy no es un indicador confiable de lo que están experimentando sus arterias. La única forma de conocer su presión es medirla. Esto es exactamente por qué un manguito casero validado no es un lujo, sino un dispositivo básico de seguridad para la salud, tan fundamental como un detector de humo. Mito 4. Los suplementos solos pueden arreglar mi presión arterial. No necesito cambiar mi dieta ni hacer ejercicio. La industria de los suplementos genera miles de millones de dólares al año, y el marketing dirigido a adultos mayores con hipertensión es implacable. Déjame ser claro, ningún suplemento disponible en la actualidad produce reducciones en la presión arterial que se acerquen a las que se logran mediante cambios en la dieta y la actividad física. Extracto de remolacha, coenzima Q10, magnesio, ácidos grasos omega 3. Todos estos están respaldados por evidencia real para beneficios modestos y adicionales cuando se agregan a un estilo de vida saludable. Pero adicionales es la palabra clave. Una revisión sistemática y metaanálisis en red de 2019 de la Universidad de Oxford, publicada en Nature Medicine, evaluó 285 ensayos controlados aleatorios que cubrían intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas, y encontró que la dieta DASH combinada con ejercicio produjo reducciones sistólicas de 12 a 15 milíter media, mientras que los suplementos más estudiados solos produjeron reducciones de 2 a 4 milíter medios. Los suplementos pueden contribuir de manera significativa a un programa integral. No pueden sustituirlo. Mito 5. Una vez que estoy en medicación para la presión arterial, no necesito seguir monitoreando mi presión. Esta es una idea equivocada peligrosa, que puede llevar a un tratamiento excesivo o insuficiente. La presión arterial no es estática. Responde a la estación del año, el estrés, las enfermedades, los cambios de peso, las variaciones en la dieta y decenas de otras variables. Una dosis de medicación que era adecuada hace 6 meses podría ser demasiado alta o demasiado baja hoy. Las directrices de 2018 para el manejo de la hipertensión arterial de la SC y AH recomiendan explícitamente que todos los adultos en terapia antihipertensiva continúen con un monitoreo regular de la presión arterial en casa.
específicamente lecturas 2 veces al día, al menos 3 días al mes, y que esas lecturas se compartan con su médico en cada visita para permitir ajustes en la dosis. Un estudio de 2021 de la Universidad de Uppsala en Suecia, publicado en Blood Pressure, encontró que los pacientes que se monitorearon la presión arterial en casa mientras tomaban medicación alcanzaron el objetivo de presión un 23% más a menudo que aquellos que dependían solo de las visitas al consultorio. Su manguito no es solo una herramienta de diagnóstico, es el bucle de retroalimentación que mantiene su tratamiento precisamente calibrado. 3 acciones para tomar mañana y una palabra final. Quiero finalizar esto de manera sencilla porque lo más complicado es el peor enemigo de un buen plan de salud. No necesitas hacer todo de una vez, solo necesitas hacer 3 cosas mañana. Acción 1. Antes del mediodía de mañana, siéntate en una habitación tranquila, descansa durante 5 minutos completos y toma tu presión arterial. Anota la fecha, la hora, ambos números o sin corifrase sobre cómo te sientes. Ese acto, esos 5 minutos, es lo más importante que puedes hacer por tu salud cardiovascular hoy, no pega hasta en sacar. Te transforma de alguien que se pregunta sobre su presión arterial en alguien que lo sabe. Y el conocimiento es donde comienza toda buena decisión. Si no tienes un manguito, ve a tu farmacia local esta semana, ya que muchas farmacias también tienen estaciones gratuitas para medir la presión arterial en el local. Acción 2. Agrega un alimento rico en potasio a tu desayuno de mañana. Por ejemplo, una banana, un aguacate en tostadas integrales o una taza de yogur. Elige algo sencillo, que te guste de verdad y que puedas preparar al día siguiente. Después, quita de tu dieta el alimento más salado que consumes habitualmente, como la carne procesada para el almuerzo, la sopa en lata o la salsa de soja en tu salteado. Solo una adición y una sustracción. Eso es todo. Acción 3. Llama al consultorio de tu médico y programa un chequeo de la presión arterial. Dile al personal de programación: quisiera discutir mi manejo de la presión arterial y preguntar sobre algunas pruebas específicas. Trae las 10 preguntas de no estás siendo exigente, sino un paciente responsable. Y todo médico que conozco agradece a los pacientes que llegan bien preparados. Has revisado mucha información hoy, y quiero que sientas lo que espero que experimentes al final de cada consulta en mi consultorio. No sobrecargado, sino bien orientado. Ahora sabes qué sucede en tus arterias, por qué es importante y exactamente qué hacer al respecto. Sabes qué pruebas solicitar. Sabes cómo seguir un protocolo semana a semana, que se va construyendo sobre lo anterior, sin trastornar tu vida por completo. Y sabes que los mitos que podrían haberte frenado ya no tienen influencia sobre ti. Tu presión arterial no es tu destino, es tu señal de retroalimentación. Y ahora sabes cómo interpretarla. Cuídate, y nos vemos en el próximo video. Fuentes científicas. 1. Institutos Nacionales de Salud. Grupo de Investigación Sprint. Ensayo Sprint. Revista de Medicina New England. 2015. El control intensivo de la presión arterial sistólica por debajo de 120 milímetros mergiguarales redujo los eventos cardiovasculares mayores en un 25% y la mortalidad por todas las causas en un 27% en adultos de alto riesgo con edad media de 68 años. 2. Institutos Nacionales de Salud, investigadores de Sprint Mind. Subestudio Sprint Mind. JAMA 2019. El control intensivo de la presión arterial redujo la incidencia de deterioro cognitivo leve en un 19% en 9,361 ADEUs participantes durante 5 años. 3. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Informe semanal de morbilidad y mortalidad. 2020. La hipertensión afecta a más del 70% de los adultos de 60 años o más en Estados Unidos. 4. Estudio del corazón de Framingham. Basan R.S. et al. JAMA 2000. Entre adultos mayores de 60 años, la presión sistólica elevada fue el predictor dominante del riesgo de enfermedad coronaria en el 72% de los casos. 5. Estudio del corazón de Framingham. Lewington S. et al. Circulation 2002.
Cada aumento de 10 milímetros en Medigood en la presión sistólica incrementó de manera independiente el riesgo de accidente cerebrovascular en un 27% y el riesgo de enfermedad coronaria en un 25%. 6. Sociedad Europea de Hipertensión, ESG. Guías de práctica ESG 2018 para el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Journal of Hypertension, 2018. El monitoreo ambulatorio de 24 horas identificó hipertensión genuina no detectada por lecturas en la oficina en aproximadamente el 40% de los pacientes referidos. 7. Sociedad Europea de Cardiología, Sociedad Europea de Hipertensión, Guías ESG 2020 para el manejo de la hipertensión arterial. European Heart Journal, 2020. Recomienda terapia combinada para la mayoría de los adultos por encima de 150 ominofa y respalda formalmente la reducción del estrés como intervención complementaria. 8. Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, ETHD et al., El Lancet, 2016. Meta-análisis de 344,780 pacientes en 48 ensayos. Los bloqueadores de canales de calcio redujeron el riesgo de accidente cerebrovascular en un 38% en comparación con placebo. 9. Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre, oficiales de ALA-LHT. Ensayo ALA-LHT. JAMA 2002. La clortalidona fue al menos tan efectiva como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de canales de calcio, y superior para la prevención de insuficiencia cardíaca en una población hipertensa de 33,35 SARI adultos. 10. NIH y inhibidores de caridiecnia de Kea Exedish, Sachs FM et al. Revista de Medicina New England, 1997. Análisis extendido publicado en 2001. El patrón dietético DASH redujo la presión sistólica en 8 a 11 milímetros herbocarias, combinado con la reducción de sodio a 1,500 miligramos per despocho. El efecto aumentó a 11 a 14 milímetros herbocarias. ENSIGE, Universidad Queen Mary de Londres, Kapil Kalchemi et al. Hypertension, 2015. La suplementación diaria con nitrato dietético, equivalente a 250 mililitros de jugo de remolacha, redujo la presión arterial sistólica en un promedio de 8 mililitros de Erkugang durante 4 semanas en adultos hipertensos. 12. Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFA. Evaluación de seguridad de suplementos de extracto de remolacha. Revista de EFA 2020. El nitrato dietético del extracto de remolacha a 1.200 miligramos por día es seguro para la mayoría de los adultos. Las contraindicaciones incluyen cálculos renales de oxalato y medicamentos cardíacos con nitratos de manera concurrente. 13. Instituto Karolinska, o Estocolmo. Estudio del índice tobillo braquial. Revista Europea de Cardiología Preventiva, 2020. Una vía anormal duplicó el riesgo de eventos cardiovasculares mayores a los 5 años en adultos de más de 65 años con hipertensión. 14. Departamento de Medicina Cardiovascular de la Universidad de Tokio. Revista de la Asociación Americana del Corazón, 2021. La hipertensión sistólica moderada a severa no tratada en adultos de más de 65 años aceleró el declive cognitivo en un 30% más. Detectable en promedio 4,17 años antes del diagnóstico clínico de demencia. 15. Hospital de la Universidad Nacional de Seúl o Sala Cohorte de Hipertensión Coreana. Revista de Hipertensión. 2020. Personas mayores con al menos un síntoma de advertencia de hipertensión junto con presión arterial no controlada tuvieron un 42% más de probabilidad de eventos cardiovasculares mayores en los 3 años siguientes. 16. Facultad de Medicina de la Universidad Yonsei, Seúl. Hipertensión, 2022. El consumo diario de alimentos fermentados, kimchi y doenjang, mejoró la función endotelial medida por dilatación mediada por flujo y redujo IL-6 y CRP durante 12 semanas en adultos de más de 60 años con hipertensión en etapa 1. 17. Hospital de la Universidad Médica de la Unión de Pekín. Fronteras en Medicina Cardiovascular, 2021. La hipertrofia ventricular izquierda estuvo presente en el 38% de adultos chinos de más de 65 años con hipertensión sistólica no tratada sometidos a tamizaje rutinario.
18. Universidad de Tohoku, Japón. Investigación en hipertensión, 2021. La sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona fue significativamente mayor en adultos de más de 65 años en comparación con controles más jóvenes, independientemente del peso corporal y la ingesta de sodio. 19. Universidad de Edimburgo, Centro de la Fundación Británica del Corazón. Investigación cardiovascular, 2019-1800. La expresión de la enzima endotelial productora de óxido nítrico disminuyó aproximadamente un 35% entre los 50 y 70 años en pacientes hipertensos no tratados. 20. Universidad de Copenhague, Grupo de Investigación Escandinavo en Ejercicio. Revista Británica de Medicina Deportiva, 2019. 10 minutos de caminata rápida diaria aumentaron de forma detectable la biodisponibilidad de óxido nítrico y redujeron la activación de NF-κB en 4 semanas en adultos mayores sedentarios. 21. Escuela Noruega de Ciencias del Deporte. Cornelissen Ba et al. Medicina y Ciencia en el Ejercicio Deportivo, 2018. Metaanálisis de 65 ensayos clínicos aleatorios. 30 minutos de ejercicio aeróbico moderado, 5 días por semana, redujeron la presión arterial sistólica en promedio 8,3 milímetros de mercurio en participantes hipertensos. 22. Universidad de Maastricht, Bambach M.A. et al. Revista Británica de Medicina Deportiva, 2020. Cortos periodos de caminata de baja intensidad produjeron reducciones medibles en la presión arterial sistólica en 2 semanas en adultos mayores previamente sedentarios. 23. Universidad de Sao Paulo, Cornelissen VA, Smart NA, Revista de Hipertensión Humana, 2020, Sinoway. El entrenamiento de resistencia 2 veces por semana redujo la presión arterial sistólica en 4 to 6 mm per mercurio. En adultos mayores, la combinación con entrenamiento aeróbico produjo una reducción adicional de 2 to 3 mm per mercurio. 24. Instituto Benson Henry, Hospital Hiranal de Massachusetts, Medicina Interna de JMA, 2029. Una revisión sistemática encontró que los programas basados en reducción de estrés a través de atención plena produjeron reducciones promedio en la presión sistólica de 4,6 mm per mercurio en comparación con grupos de control. 26. Universidad de California en Los Ángeles, Fronteras en Psicología, Solo 2021. 8 semanas de práctica diaria de respiración lenta, respiración en frecuencia de resonancia, redujeron la presión arterial sistólica en promedio 7,5 mm per mercurio en adultos de más de 60 años con hipertensión leve. 26. Instituto Salk para Estudios Biológicos, La Jolla, CA, Sutton E.F. et al. Metabolismo celular, 2019. La alimentación restringida en tiempo sin restricción calórica redujo la presión arterial sistólica en promedio 9 milímetros mercurio durante 12 semanas en adultos con síndrome metabólico. 27. Universidad de Osaka, Revista de Endocrinología y Metabolismo Clínico, 2021. La alimentación restringida en tiempo en adultos de más de 65 años produjo reducciones en la presión arterial sistólica y mejoró el descenso de la presión arterial nocturna. 28. Universidad de Zhejiang Zhang-X et al. Hipertensión, 2016. Un metaanálisis encontró que la suplementación de magnesio 260 mg per día redujo la presión arterial sistólica en 260 mg per día. El efecto fue lineal con la dosis en 34 ensayos. 29. Universidad de Oxford, ETHD et al. Nature Medicine, 2019. Análisis en red de metaanálisis de 200 y 60 estudios clínicos aleatorizados. La dieta DASH más ejercicio produjo reducciones sistólicas de 12-15 milímetros mercurio comparadas con 2-4 milímetros mercurios para la mayoría de las intervenciones comunes con suplementos solos. 30. University Johns Hopkins, Montaner P. et al. JMA Internal Medicine, 2022. En 3 adultos mayores de 60 años sin síntomas, con presiones sistólicas por encima de ESL, 149, el 30% experimentó un evento cardiovascular mayor durante 8 años de seguimiento. 31. Universidad de Uppsala, Suecia,
Blood Pressure, JMA 2021. Pacientes en terapia antihipertensiva que se monitorizaron la presión arterial en casa lograron la presión objetivo un 23% más a menudo que aquellos que dependían solo de visitas al consultorio. 32. Centro Nacional para Geriatría y Gerontología, OBU, Japón, Aging Cell, JMA 2023. Adultos mayores que se sometieron a paneles de tamizaje cardiovascular integral experimentaron una tasa un 20% menor de primeros eventos cardiovasculares mayores durante un seguimiento de 5 años. 33. Universidad Nacional de Seúl, Estudio de Sueño Irregular y Hipertensión, Hypertension Research, JMA 2020. El horario de sueño irregular se asoció de manera independiente con una lectura sistólica promedio nocturna 7 milímetros Hz más alta en adultos mayores de 65 años, en comparación con aquellos con horarios de sueño consistentes. 34. Grupo de Investigación Cooperativa InterSalt, British Medical Journal, 1988, análisis extendidos hasta los 2000. Poblaciones con ingesta de sodio baja, de por vida y alta actividad física no mostraron un aumento significativo relacionado con la edad en la presión arterial, a diferencia de las poblaciones occidentales industrializadas. 35. OMS. Informe Global sobre Hipertensión, la carrera contra un asesino silencioso, 2023. La hipertensión arterial mata a un estimado de 10,8 millones de personas anualmente en todo el mundo y sigue siendo el principal factor de riesgo prevenible para la muerte cardiovascular prematura. A nivel global,